Al ver las películas de la franquicia de Viernes 13 al lado del juego y cómics que sirven como complemento, podemos analizar y entender un poco más a fondo el desarrollo que tienen personajes como Tommy Jarvis en sus apariciones, así como sus ideas al lado del deterioro emocional que sufren lentamente. El inicio de ese deterioro inicia desde la primera aparición que tiene Tommy en la cuarta parte de Viernes 13. Ahí podemos ver a un Tommy en su mejor momento, siendo apenas un niño pequeño en proceso de crecer que tiene tanto a su hermana como a su madre a su lado. Dos mujeres que conforman su familia y que tienen la disposición de estar al lado del pequeño Tommy, además de apoyarle cada que lo necesite. Con ello es sencillo interpretar cómo Tommy hasta ese punto tenía una vida alegre, al lado de una infancia que iba muy bien, todo yendo muy bien hasta que llegaría Jason. Jason no solo llegaría para continuar con su ardua sed de venganza y asesinatos, que no tenían fin, también llegaría para arruinar y generar traumas en la vida de un niño pequeño que poco a poco tendría una fuerte obsesión con el mismo Jason ante la pérdida de sus seres queridos, dado que a diferencia de otros adolescentes y personas que mueren de los que hasta ese momento no conocemos mucho, hay una excepción con Tommy, dado que al mostrarlo teniendo una vida con su familia, es más fácil empatizar con él, además de entender desde el inicio las consecuencias que quedarán marcadas en él las acciones de Jason. Eso lo podemos apreciar al final de la cuarta parte de Viernes 13, donde tenemos dos puntos de vista que a mi parecer son bastante buenos. Tommy, al sentirse acorralado al temor de morir con su hermana, juega mentalmente con Jason cortándose el cabello y haciendo que en el proceso Jason tenga un recuerdo y un reflejo de sí mismo, una viva imagen de él mismo que trae recuerdos que van desde aquellos días en los que su madre aún podía abrazarlo, protegerlo de las personas que lo maltrataban, se burlaban de él, hasta el bullying y maltrato que él constantemente seguía recibiendo hasta el momento en el que terminó muriendo. Es tan fuerte el impacto de esos recuerdos para Jason que, a pesar de su fuerza, terminaría sucumbiendo ante la ira y el trauma de un Tommy que haría hasta lo imposible con tal de salvar la vida de su hermana. Una vez que Jason es asesinado por Tommy, este hecho igualmente quedaría marcado en la mente del pequeño Tommy, el saber que ante la desesperación y deseos de defenderse, acabó con la vida de un asesino en serie, hecho que además de dejarle un fuerte trauma, también lo distanciaría de su hermana, una vez que Tommy sería internado en diferentes instituciones mentales, sin poder ver a su hermana de nuevo, sin volver a tener la compañía de su madre, teniendo complicaciones para adaptarse a un entorno donde las personas nunca le creerían lo que sucedió y en el que si algunos incluso llegaran a creerle, preferirían darle la espalda con tal de que el miedo hacia Jason y su nombre no sigan atormentando a todas las personas que tienen miedo de él y de morir. Y una vez que Tommy tiene esa oportunidad, termina actuando de manera agresiva y aislada con los campistas que le rodean por el temor de que algo malo le pase o de que Jason regrese por él. Eso queda bastante claro en escenas donde Tommy pelea de manera muy agresiva o donde tiene alucinaciones en las que Jason lo atormenta. Eso permite interpretar que de alguna manera, con todo el trauma que Tommy está teniendo, puede terminar siendo un asesino como Jason, ser la imagen de aquel sujeto que le arruinó la vida y que eventualmente regresará a hacerlo de nuevo en algún momento. Ese temor llega cuando Tommy ve la imagen de Jason en Roy, un personaje que curiosamente, al igual que Jason y Tommy, también comparte la pérdida de un ser querido, que le está llevando a volverse inestable y caer lentamente en la locura. Tommy, al verlo, siente un gran temor que le complica poder reaccionar de manera rápida, pero aún con eso Tommy termina enfrentando sus miedos para terminar con la vida de Roy. Una vez que Roy muere, Tommy llega a creer que es Jason, e incluso a considerar por un pequeño momento que todo está en su cabeza, o que él mismo es el responsable de todo, de las muertes y de las desgracias que ha dejado la existencia de Jason. Eso nos explica que el final de la parte 5 de Viernes 13, tomando en cuenta hechos del juego, puede ser una alucinación de Tommy, ante la idea de ser el reflejo vivo de Jason. Siguiendo con la vida de Tommy, este último continuaría teniendo traumas. Eso quedaría más implícito en la parte 6 de Viernes 13. Jason realmente se había muerto,
Había pasado de ser alguien imponente y fuerte a ser un mero cadáver en estado de descomposición, algo que Tommy puede llegar a ver, y con ello uno podría pensar que eso es suficiente para dejar de lado a Jason y que Tommy siga adelante con su vida, pero ante la angustia y desesperación que Tommy siente al ver a Jason, termina clavándole una barra metálica, demostrando todo el odio que le genera ver a Jason, incluso cuando este último ya no podía herirlo más. Es ahí donde, para la sorpresa de Tommy y su mala suerte, la barra metálica es alcanzada por un rayo, que convenientemente termina regresándole la vida a Jason, el cual de paso aprovecha para asesinar a Ellen, quien es probablemente el único amigo que Tommy ha tenido en su vida. Nuevamente las cosas se tornan de un modo caótico ante la resurrección de Jason. Tommy siente una vez más el miedo al lado del odio por ver a Jason, pero tal y como lo hizo en la entrega anterior de Viernes 13, nuevamente se armaría de valor y haría un plan para detener a Jason, hecho que eventualmente lograría, aunque sin lograr matarlo. A partir de ese momento, Tommy no volvería a aparecer en las películas de la franquicia de Viernes 13, pero sí continuaría siendo mencionado en el juego de Viernes 13, ya que ahí el jugador puede encontrar unas cintas que nos dan un poquito más de información de lo que fue el paradero del personaje, y retomando al personaje a partir de lo que fue el final de la sexta parte, Tommy nuevamente volvería a ser internado para recibir nuevamente ayuda, hecho que al final no lograría conseguir del todo. Retomando lo que fue la parte 5 de Viernes 13 con su final y tomando las cintas del juego como algo canon, Tommy simple y sencillamente tuvo muchas alucinaciones a lo largo de la parte 5 de Viernes 13, como resultado de todo el daño que el tipo venía recibiendo y soportando. Es por eso que en la quinta parte de Viernes 13, Tommy observaba a Jason en el espejo. Era una alucinación del mismo Tommy, que se negaba a aceptar que al menos en ese momento Jason seguía muerto. Siguiendo con eso, el mismo Tommy menciona en las cintas que él mismo llegó a creer que él era Jason, ya que había tenido un sueño donde asesinaba a Pan. Eso confirma que el final de la quinta parte es un sueño donde Tommy creyó ser Jason y apuñalaba a Pan. Continuando con el tratamiento de Tommy de parte de la doctora Lauren Marino, esta última seguía sin creerle su historia y poco a poco se distanciaba más de Tommy, al culparlo de inspirar a que asesinos se disfrazaran de Jason para matar a más personas, al momento de que Tommy seguía insistiendo en decir que Jason seguía vivo. Como resultado de eso, Tommy terminaría atacando a la doctora con una lámpara, ya que se sentía amenazado y tenía miedo de que lo mataran por revelar la verdad que ocurría con Jason. En ese momento se escuchan unas sirenas de la policía y se da a entender que Tommy termina escapando para seguir buscando a Jason y contactar a otro sobreviviente de los asesinatos de Jason. Ahí Tommy revelaría que quiso contactarse con el oficial Rick Colon, el mismo oficial que lo había detenido y encerrado en la sexta parte, cuando Tommy mencionaba que Jason había vuelto a la vida. Sin embargo, Tommy había fracasado en su intento de contactarse con el oficial Rick Colon, ya que era demasiado tarde, puesto que había sido asesinado por un maníaco llamado Pinker, mismo personaje de la película Shocker. Y ante esto, Tommy consideraba que en realidad no fue Pinker y que probablemente alguien más lo haya asesinado para querer esconder la verdad en torno al caso de Jason. Sin embargo, pese a lo anterior, es muy probable que Tommy no haya huido después del ataque a la doctora y que en realidad aún siga encerrado, dado que en la última cinta que podemos escuchar en el juego se nos revela que Tommy en realidad está internado en Springwood. Así es, Springwood, el mismo pueblo donde Freddy realizaba sus asesinatos a los adolescentes. Y también se puede escuchar a Tommy temiendo por ser medicado y dormido. Y ante esto podemos teorizar que probablemente Tommy tiene pesadillas donde está librando batallas con el mismísimo Freddy. En resumen, Tommy nunca logró recuperarse y encima de todo,
Pasó gran parte de su vida encerrado, además de que a medida que crecía se volvía más inestable, al punto de no reconocer el entorno donde estaba y creer que había una conspiración contra él. A este punto es lógico que Tommy sí haya sido en realidad silenciado muchos años. A propósito, tal y como también pasaba en Springwood, cuando les daban medicamento a las víctimas de Freddy, para que no difundieran el rumor, para que no difundieran el miedo de que Freddy aún seguía asesinando a más personas. Hasta aquí llegarían las participaciones de Tommy Jarvis en lo que fue el juego de Viernes 13 y en las películas. De ahí nos pasamos a los cómics de Freddy vs. Jason vs. Ash, The Nightmare Warriors, en los cuales Tommy haría una aparición más, solo que como son cómics, son algo que ya no podemos considerar como canon. Ya se aleja un poquito más de lo que es la película, lo que es el juego, y evidentemente dudo mucho que algún día lo tomen como material oficial. Pasando directo a los cómics, ahí podemos apreciar a un Tommy Jarvis un tanto igual de inestable, aún con deseos de venganza hacia Jason, y en parte un poco más calculador y serio ante la idea de ver nuevamente a Jason. Sus traumas nuevamente le siguen persiguiendo, pero eso no le evita que enfrente a Jason y que finalmente, después de años y años de sufrimiento y mucha agonía, finalmente Tommy pueda matar a Jason y sonreír. Sí, sonreír de manera alegre y siguiendo adelante con su vida, tal y como él siempre habría deseado lograrlo. Honestamente, es un final que me gusta bastante y que en parte habría sido una buena manera de cerrar con el personaje en las películas. Sin embargo, aun cuando no tuvo el cierre que merecía, he de reconocer que supieron cuándo dejarlo ir y no explotarlo al punto de que fuese perdiendo más y más su carisma. Pese a ese detalle, creo que el cómic se queda un poquito corto. Vemos a un Tommy más serio y calculador, pero al mismo tiempo no tiene tanto protagonismo, no tiene tanta importancia, no tiene realmente mucha participación a comparación de lo que es el juego o lo que son las películas, que nos pueden aportar un poquito más de detalles en torno al personaje, caso contrario a los cómics, que simplemente queda como un personaje más entre tantos personajes clásicos que nuevamente reaparecen. Tanto las películas como el cómic y también el juego aportan un material un tanto más diferente en lo que respecta al personaje, pero creo que cada uno es entretenido de alguna u otra manera a su modo. En conclusión, Tommy Jarvis es un gran personaje, con un excelente desarrollo, que nos demuestra que a pesar de los traumas que se tienen con una fuerte experiencia, uno puede tener la disposición de hacerle frente a esos miedos y hacer el intento por seguir adelante. Esto sería todo por el momento. Si el video ha sido de tu agrado, agradecería mucho que te suscribieras al canal y te dieras el tiempo de compartir el video. Esto ha sido todo por ahora.